buenos días para todos. Mi nombre es Ana Paula Izquierdo, formo parte de la comisión de ISACA Capítulo Montevideo y los voy a estar acompañando durante esta jornada que otra vez vamos a recibir nuevas conferencias acompañados de grandes expertos del país y de la región. En esta oportunidad le toca dar inicio a la misma a Américo Alonso. Es profesional certificado en Seguridad de Sistemas de Información, SISP. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por un compromiso con la calidad, la seguridad y la protección de datos, garantizando la integridad y la resiliencia de los servicios de datos en Sudamérica, en su rol de líder de la División de Seguridad Digital. Américo nos estará contando sobre el uso de SSMA, potenciado con IA para proteger supercomputadoras e infraestructura crítica. Bienvenido, Américo. Bueno, muchas gracias, Ana Paula. Bien, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén consiguiendo ver mi pantalla, creo que sí. Bueno, como les decía Ana Paula, la idea es pasarles un poco de experiencia práctica con relación a proyectos reales, situaciones reales en las cuales estamos utilizando CSMA, que dentro de un poquito van a entender de qué se trata, caso no lo sepan, potenciado con inteligencia artificial para proteger supercomputadoras, infraestructuras críticas, que normalmente, si bien no son el todo en materia de seguridad de la información, son ambientes críticos y de alto flujo de información. Entonces, déjenme simplemente decirles como normalmente lo decimos, a los que nos gusta un poquito resumir las cosas: SMA, NAI for HPC NLT. ¿Ya? Ese un poco es el resumen. ¿Quién soy yo? Américo Alonso, como decía Ana Paula. Hace más de 30 años que estoy en TI, más de 25 directamente sobre ciberseguridad. Trabajé muchos años en Uruguay y ahora me encuentro trabajando desde Brasil particularmente, pero sí cubriendo toda la región. Soy director de ciberseguridad para una multinacional. Lidero proyectos, no directamente, ¿tá? Pero sí mis equipos lideran proyectos en los distintos países de la región. Soy para la organización a la cual pertenezco desde hace muchos años uno de los senior experts en MDR, que es Managed Detection and Response, PQC, que es Post Quantum Cryptography y Crypto Agility, temas de otra charla, lógicamente. Inclusive semana pasada estuve en Bahía en un seminario de innovación cuántica donde se trataban esos temas. Lo pueden buscar en YouTube también si les interesa el tema. Vivo en Uruguay y, como digo siempre, trabajo en la nube, porque si bien vivo en Uruguay, viajo bastante a la región, pero más que nada trato de trabajar dentro de la medida de lo posible remoto. Estado de situación, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sí, me gustan bastante los Legos, entonces desde que descubrí esas cajitas que hay de Lego, Lego todo, las uso bastante en mis presentaciones. Me parece un toque anecdótico. Un poco de historia. Lo que llamamos el siempre actualizado ecosistema de amenazas. Los que somos un poquito más sabios, vamos a decirlo de esa forma, ¿ah? Recordaremos en los años 2000, donde muchos de nuestros problemas se trataban de virus, troyanos, spam. Luego las cosas fueron cambiando, apareció el ransomware, aparecieron los APTs, apareció IoT, se empezó a integrar Operation Technologies dentro de las redes de TI, un avance lento pero consistente. Empezó a aparecer Big Data, ¿tá? La nube, serverless computer, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Y qué viene después? ¿Tá? Porque hasta acá lo que sabemos, deepfakes de AI, ya sabemos, ya han habido ataques, inclusive en Brasil hace poco más de un mes hubo un gran ataque utilizando deepfake, justamente. Y bueno, lo que se viene son cosas como cognitive warfare, ataques en infraestructura space-based, que cada vez somos más dependientes, agentic attacks, o sea, ataques con AI agentics, que no son lo mismo que agentes de AI, y lo que se conoce como HNDL, que ya vienen sucediendo hace tiempo, pero que no van a ver las luces hasta que tengamos computadoras cuánticas. Básicamente, HNDL son Harvest Now, Decrypt Later, o sea, ataques en los cuales obtengo información, normalmente de propiedad intelectual o secretos de Estado,
para cuando la computación avance lo suficiente, 2035 se estima, poder desencriptar esa información y, bueno, causar un daño mayor. Pero ¿cómo serán los ataques en el futuro? Independientemente de cuáles sean, seguro van a ser más rápidos, porque en gran medida van a ser automatizados por inteligencia artificial, van a ser más inteligentes, dirigidos por sistemas de aprendizaje, o sea, machine learning e inteligencia artificial, ¿no? Van a ser también más invisibles, porque esa es una característica, aprovechando recursos del ambiente, técnicas de sigilo y técnicas bastante más lentas, si se quiere, ¿tá? Para tratar de pasar lo más desapercibido posible. Y más difíciles de rastrear y atribuir, porque van a ser lanzados en múltiples etapas, no necesariamente todos juntos como para identificarlos, y ejecutados desde varios países. Mucho de eso en cuanto a atribución y rastreabilidad ya se ve. Por ejemplo, es muy usual ver ataques de denegación de servicio que en realidad son solamente una isca, como se dice en portugués, un llamador para distraer mientras se está haciendo otra cosa, posiblemente en los próximos días, ni siquiera en ese mismo día. Entonces, esas son las características y cada vez vamos a ver más de eso. Ahora bien, ¿qué son las supercomputadoras o en inglés HPC, High Performance Computers? Lo primero que tenemos que entender es que un computador no es nada más que un supercomputador, perdón, un HPC no es nada más que un computador grande, un computador compuesto de varios computadores. ¿Ah? Y estamos hablando de equipamiento que generalmente cuenta con decenas de miles de cores. ¿Ah? Estamos hablando de memoria que se mide en terabytes. Estamos hablando de espacio en disco que se mide en petabytes. Muchas veces hablamos de file systems que no son NFS, sino que son, por ejemplo, lustre. Y también hablamos en soluciones que se miden su nivel de procesamiento en teraflops, petaflops y más adelante exaflops. Entonces hablamos de máquinas muy grandes. Lo que les traigo aquí son algunas imágenes de algunos de los supercomputadores que tiene actualmente Petrobras en Brasil. ¿Verdad? Y abajo a la derecha el LNSC, que es una máquina que se utiliza para investigación. Muchas de estas máquinas que se utilizan en Petrobras se usan lógicamente para petróleo, para investigaciones de yacimientos de hidrocarburos. Y también se han utilizado durante el COVID, por ejemplo, para lo que se llama técnicas de investigación. Fueron cedidos algunos de ellos para investigación del COVID-19. Inclusive en aquellas épocas, en 2020, 2021, hubo algunos ataques a varios supercomputadores que se utilizaban para investigación a nivel mundial, universidades de Frankfurt, de Alemania, de Londres. Varios de ellos cayeron, particularmente las máquinas que se estaban utilizando en Brasil para la investigación no cayeron, no fueron protegidas. Bueno, capacidad de procesamiento. ¿De qué estamos hablando acá? Primero vamos a sentar la base para entender de qué estamos hablando. Unidades como gigaflop, teraflop y petaflop son las unidades que se miden, que se utilizan para medir la capacidad de procesamiento. Partimos de un gigaflop que no es nada más que 1.000 millones de operaciones de punto flotante, ahora vamos a entender, o 10 a la 9, y vamos hasta el petaflop, o podríamos llegar al hexaflop, pero aún no hay. Otra cosa que sí quiero salientar es lo que es un qubit. Un qubit es la unidad básica de información cuántica. A diferencia del bit, donde tenemos el 0 o el 1, el qubit puede tener los dos valores en forma simultánea. Puede ser 0 y puede ser 1. Esa es una característica de la computación cuántica. Y la unidad de medida es el qubit. En la práctica, si nosotros tomamos una operación matemática 8,5 más 9,2 dividido 2, tenemos dos operaciones. La primera de ellas consume un flop y la segunda, que es la división, otro flop. Entonces, en esa operación simple tenemos dos flops. Eso es para que entiendan a qué me refiero cuando hablo de miles de millones o trillones o cuatrillones de operaciones. Si tomamos las máquinas que van a ser objeto de este análisis que les voy a mostrar a dónde quiero llegar, estos son equipos que conozco muy bien, que están protegidos por la tecnología CSMA, por una tecnología en base a CSMA con AI, y son equipamientos que están, los primeros de ellos en Bahía, en Salvador de Bahía, por eso los nombres de Orillas, que tienen esos supercomputadores, el Santos Dumont, que se encuentra en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro,
y el Cuatomo, que es la máquina simulador cuántico del Laboratorio Latinoamericano de Computación Cuántica, que simula 35 qubits, ¿no? Esas máquinas tienen en materia de teraflops distintas potencias, ¿ah? La estimación de cuántos qubits son, que 35 qubits son 17 teraflops, es en base a que estamos hablando de un simulador cuántico, no de una máquina cuántica, si no, no se mediría en flops, ¿ah? Pero bueno, estamos hablando de equipamientos que varían de 1600, 800, etcétera. Entiendo que en Uruguay hay un clúster que es el Cluster UI, que tiene unos 600 teraflops de potencia, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, la verdad que no lo conozco en detalle. A partir de eso podemos decir que un PS5, que muchos conocen, tiene 10.28 teraflops, con lo cual estamos hablando que el rendimiento total de estas máquinas es de aproximadamente 21.000 teraflops o 22 petaflops, o si quieren 2.127 PlayStations. ¿Por qué uso el ejemplo de la PlayStation? Porque cómicamente en 2010 el ejército, la Fuerza Aérea Norteamericana, estaba necesitando equipamiento bueno, para hacer simulación de radares, etcétera. Salía muy caro comprar un supercomputador, ¿no? Y no tuvo mejor idea que comprar 1.700 y pocas PS3, y con ello construyó una máquina en base a equipamiento PS3. Desde ese entonces quedó la anécdota en el mundo de supercomputación de a veces medir las cosas usando PlayStation. Así como tenemos el índice Big Mac, el índice PlayStation. Bueno, ahora vamos a ver qué significa eso para seguridad. Vamos a entender que un EPS o eventos por segundo son la cantidad de alertas o logs que un sistema de monitoreo genera, y que el promedio, y vamos a utilizar una medición en base a un promedio histórico que les voy a mostrar. Si partimos de la cantidad de teraflops y los cores que tienen esas máquinas en cuestión, podemos obtener la cantidad de eventos por segundo. Entonces estamos hablando de un ambiente que en promedio mensual tiene 748.000 eventos por segundo, con picos de 1.6 millones de eventos por segundo. ¿Por qué eso es importante? Porque medir eventos por segundo mide la ingesta de los sistemas de seguridad. Y también es importante decirle que todos estos centros de datos fueron certificados ISO 27001, ¿tá? De lo cual lo hizo mi equipo, pero sí, son centros de supercomputación certificados. Ahora vamos a la otra parte. Ya dijimos lo que son supercomputadoras, sentamos las bases, vamos a hablar de infraestructuras críticas, ¿no? Cuando hablamos de infraestructuras críticas, hablamos de activos que generalmente se miden de otra forma. En TI, normalmente el riesgo se mide en forma económica, financiera. En OT también, en Operation Technologies, en infraestructuras críticas también, pero muchas veces el riesgo en operaciones, en infraestructuras críticas, puede ser medido en vidas humanas, ¿no? Porque si nosotros tenemos un ataque a un sistema de atención de tipo 911, o a una red eléctrica, o a una usina nuclear, ahí por ejemplo está la usina nuclear de Angra dos Reis. Luego tenemos un par de fotos de una refinería de Petrobras, una plataforma, el aeropuerto de Guarulhos, la usina de Itaipú. ASTT es la empresa que coordina las compuertas de agua potable de la ciudad de San Pablo. Entonces son ambientes que conocemos, que tratamos, y por eso las infraestructuras de esos ambientes o la seguridad sobre esos ambientes es bastante importante. Cuando medimos la tríada, la famosa tríada TI contra la tríada de OT, podemos ver que hay en cierta medida intereses opuestos. Mientras que para TI la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son los pilares, para OT la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad es el orden. Entonces, en primera prioridad para TI es la confidencialidad, pero para OT es la disponibilidad. Yo tengo siempre una broma que hago con el CIO de una automotora alemana que tiene 4 fábricas en San Pablo, que le digo, mira, a vos no te van a echar por dejar la empresa sin mail por un día, pero probá a parar la línea de producción de las camionetas para ver qué es lo que pasa. Entonces, es lógico que el giro de la empresa o de la mayoría de las empresas no es TI. La empresa factura, el giro de la empresa es otro. TI es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, en distintos ambientes fabriles, en los ambientes de infraestructuras críticas, muchas veces Operation Technologies tiene bastante más importancia. Y eso ha generado, sí, muchos roces a lo largo de la historia.
a partir de la convergencia de OT en IT para tratar de que la gente de OT entienda la mentalidad de TI de gestión de riesgos, ¿ah? Y demás. Con el tiempo eso se ha hecho cada vez más asequible, más llevadero, pero aún existen lógicamente silos y bueno, no es más que concientización, conversación y negociación para llegar a ellos. Entonces, cuando vamos a tratar de poner las cosas en perspectivas, necesitamos tener una suerte de separación, si se quiere, entre lo que es la parte de servicios de seguridad de Operation Technologies, la parte de visibilidad y monitoración, segmentación de red, control de acceso. Endpoint Security, ¿por qué? Porque en OT una de las cosas que ustedes sabrán, tenemos muchos, son sistemas legacy. Yo puedo decir, por ejemplo, que con puertas de agua de San Pablo aún tienen equipamiento Windows de épocas bastante prehistóricas y no son pocas las fábricas que tienen cantidades importantes de dispositivos OT. Inclusive fuimos llamados una vez para un inventario donde nos dijeron, no, debe haber 8.000 dispositivos aproximadamente, encontramos 32.000. Entonces muchas veces ni el propio cliente sabe la cantidad de dispositivos OT que posee. Si lo ponemos en un panorama de seguridad alineado con el NIST, digo NIST porque podría decir la norma ISO 66343, si no me equivoco el número, pero normalmente nos gusta utilizar NIST para bastantes cosas, sí usamos la ISO, pero más que nada para el alineamiento de certificación. Cuando colocamos los servicios dentro del NIST, podemos ver que tenemos algunos servicios que tienen que ver con gestión de assessment de riesgo, assessment de maturidad, pentesting de ambientes OT, para la parte de identificación, para la parte de recuperación tenemos planes de recuperación de desastre, lo clásico, ¿no? Algunas cosas sí que tenemos diferentes aquí es que en la parte de Anomaly Detection debemos contar con soluciones de MDR, Managed Detection and Response. MDR no es otra cosa que un XDR o un Extended Detection and Response, que básicamente es una plataforma que contiene varias partes. La vamos a ver ahora cuando entremos en CSMA. Threat Hunting, Threat Intelligence y la parte de respuesta a incidente. Y en el medio tenemos sí, muchas tecnologías. Podemos tener Zero Trust. No pensemos en Zero Trust Network Access únicamente. ¿Tá? También tenemos Zero Trust Identity and Access y otros tipos de Zero Trust. Microsegmentación de redes, muy importante, principalmente en segmento OT. ¿Tá? Y aquí también tenemos cosas que si bien no están mapeadas, tenemos que entrar en simulación a través de Digital Twins, etcétera, que vamos a ver un poquito adelante. Cuando hablamos de integración, la historia que nos muestra que hay un SOC de TI y en cierta medida podríamos decir que hay un SOC de OT, muchas veces no un SOC, pero sí por lo menos un conjunto de planes de respuesta, playbooks de respuesta ante distintos eventos, etcétera. ¿Qué pasa con las redes de TI? Y muchas veces son redes que ya son conocidas desde el punto de vista informático y de protección desde hace más de 20, 30 años, mientras que en OT la seguridad por sí era más orientada a la disponibilidad y a la seguridad física de la persona, del ambiente, del colaborador, digamos, no tanto la seguridad lógica. Entonces, tecnologías de protección de endpoint no eran muy utilizadas, firewalls perimetrales industriales empezaron a ser utilizados, pero aún hay mucho por hacer, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es buscar la integrabilidad, porque si hay algo que aprendimos con ataques como WannaCry y otros, es que las amenazas saltan de un ambiente al otro en forma más que natural. En ambiente industrial podemos ver soluciones de anomaly detection con inteligencia artificial que ya existen, y soluciones más específicas de acceso remoto, entre otras. Cuando ponemos todo, y aquí yo puse algunos fabricantes, no lo tomen como regla, existen montones de fabricantes, pero si vemos que la integración y pasar de un ambiente de SOC puro con CIEM, por ejemplo, CIEM es bueno, es útil, es el abuelo de las tecnologías de detección. A lo largo de los años se ha integrado con soluciones como SOAR, que es Security Operating Orchestration and Automated Response, que básicamente es darle un workflow automatizado a los playbooks, pero necesita muchas otras partes para hacer un XDR, digamos. Cuando vemos una arquitectura operativa de una solución de Operation Technologies integrada a un SOC con MIDR, con XDR gerenciado, lo que podemos ver es que tenemos distintos niveles de análisis. Va a haber intercambio entre las áreas de field, de operaciones, ¿verdad? Y las áreas técnicas.
Y también tenemos distintas soluciones para, por ejemplo, hacer sandboxing como la parte de Cyber Digital Twin, donde podemos emular simulaciones de ataques en ambientes industriales. Pero hay otras infraestructuras críticas también. Yo solamente se los traigo como un ejemplo porque es un dato de color. Cuando protegemos eventos como la Copa de la UEFA, son más de 200 aplicaciones, 11 sedes, 10 estadios, más de 130.000 acreditaciones, una cantidad de dispositivos entre laptops, etcétera, 13 millones de espectadores, más de 1.300 millones de notificaciones push y un tráfico de 451 millones de sesiones web. Lo interesante es que 47.2 millones de cuentas en el CRM. Cero incidentes en UEFA. Los Juegos Olímpicos son otra cosa, también son un evento, también son considerados críticos cuando se realizan en un país. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, recuerden que la credencial olímpica es una visa para el deportista que asiste. Entonces tienen ciertas medidas, niveles de seguridad similares a los de emisión de un pasaporte. Decimos siempre que es como armar una nueva empresa con 4.000 millones de clientes, que son los telespectadores, 200.000 empleados, porque básicamente es toda la gente que trabaja alrededor de eso, 24/7 en un nuevo territorio, ocurren en distintos países, a cada 2 años, porque hay Juegos Olímpicos, Paralímpicos de invierno y de verano, para trabajar 15 días. Porque en realidad el Juego Olímpico en sí son 15 días, hay un pre y un post. Luego tenemos los eventos de seguridad. En Atenas eran 80 millones de eventos. En Beijing 2008, 201 millones. Londres 2012, 255. Luego vino Río 2016, lo conozco muy bien, duplicó la cantidad de eventos. Pasamos a Tokio, que se hizo en 2021 por la pandemia, 4.400 millones de eventos. Y ahora París 55.000 millones, o sea, 55 billones de eventos de seguridad analizados en ese periodo. Más de 1.000 tickets, 300 playbacks, porque aquí a medida que la tecnología avanza, ha entrado también la AI, etcétera. Más de 25 empresas conectadas en el hub de seguridad, más de 400 sitios de venta de entradas falsas detectados, más de 7.400 ejecuciones de workflows entre junio y septiembre. Cero incidentes. Y aquí entramos en el cómo se logra. Cuando hablamos de Cyber Security Mesh Architecture, hablamos de un concepto teórico. ¿Pero a qué viene ese concepto? Viene a la necesidad de detectar y responder. Los estudios muestran que 87% de las empresas son comprometidas en cuestión de minutos, pero solamente 3% consiguen recuperarse así de rápido. La mayoría, un 68%, demora meses en recuperarse. Entonces se llegó a una conclusión, hace ya unos cuantos años, de que es necesario realizar algo que se conoce como Threat Anticipation, o sea, moverse a la izquierda de la kill chain. Ese es el concepto de CSMA, pasar de una arquitectura de silos aislados, donde está el equipo de DR, el equipo de DLP, la gente de IoT, la gente de OT, etcétera, a una arquitectura que converse a través de APIs, a través de microservicios en forma integrada. CSMA es la evolución de la seguridad. Si se quedan solo con esta frase, ya la charla habrá valido. Es la evolución de una seguridad tradicional hacia un modelo ágil. Entonces tenemos una teoría que la trajo Gartner en 2022. Fuimos la organización que participó, la primera, inclusive, que presentó una solución similar antes que Gartner le diera nombre en 2022. En su momento lo llamábamos SOC prescriptivo, porque además de predecir, prescribía. Pero básicamente es una arquitectura modular, interoperabilidad entre las soluciones, integrar herramientas mezclando estándares, visibilidad y gestión centralizada, si bien son herramientas heterogéneas de distintos fabricantes, etcétera, la gestión es a través de APIs centralizadas y se adapta en entornos modernos. Ya que hablamos de cloud, hablamos de microservicios, hablamos de AI, Gen AI, hablamos de containers, hablamos de Kubernetes, hablamos de HPC, hablamos de Quantum Machine, hablamos de criptografías, etcétera. Conceptualmente, hay un XDR. Un XDR es más que un CIEM. Ahora vamos a hablar un poquito más de detalle. Hay un SOAR, que es la parte de orquestación y respuesta. Hay un DFIR, que es Digital Forensic and Incident Response. Al final yo les voy a dejar un glosario con todas estas siglas, no se preocupen. Si bien no lo voy a presentar, está después de la despedida para que lo tengan cuando les llegue el material.
El DFIR básicamente es el ITSM, es la plataforma de ticketing de una plataforma de seguridad. Pero le decimos DFIR porque tiene algunas funcionalidades distintas. Existe una parte de Threat Hunting y Threat Intelligence cada vez más activa. Lógicamente AI, porque sin inteligencia artificial hoy en día está difícil. Y el viejo y querido NOC, porque al final de cuentas todo esto tiene que ser monitoreado. Vamos a tener enriquecimiento y vamos a tener notificaciones y acciones. Entonces, a este core se conectan clientes. Yo siempre bromeo que a diferencia de entornos, ya no se hace más eso de el cliente compra la tecnología para instalarla en casa. Tú tienes un core, un backend, y tú realizas el onboarding de los clientes a ese backend. Eso baja los tiempos. Antes, para instalar una solución de CIEM, de SOC, demoraban semanas hacer playbooks, etcétera. Hoy en día nosotros desplegamos una solución de este tipo en menos de 15 días, con instalación de miles de agentes en donde sea necesario o adición de miles de dispositivos. Ya vimos números, por ejemplo, de 1.6 millones de eventos por segundo en pico. Entonces, esta solución está pensada para eso. Cuando vamos a tecnologías, y aquí está el ejemplo que nosotros usamos, ustedes pueden hacer otros. ¿Ah? Todas las tecnologías que les estoy hablando se trata de un stack open source que se armó específicamente, es el mismo que usamos en los Juegos Olímpicos, en la UEFA, ¿ah? Con distintos sabores, si se quiere, en función de las tecnologías, pero existen varias tecnologías que pueden usar para hacer de XDR, tecnologías que pueden usar de DFIR, tecnologías que pueden usar de SOAR, ¿ah? Paquetes de AI, etcétera. El enriquecimiento pueden venir informaciones de Abuse IP, de Virus Total, OpenAI, Yara Rules, etcétera, porque básicamente, ¿qué se trata de esto? Se trata que eventos llegan al XDR desde los clientes, la ingesta es realizada, existe ahí dentro CIEM y otras tantas herramientas. Si se da una situación X, se genera un ticket que automáticamente va al defer, ¿tá? O tal vez se enriquezca o se notifique a través del scheduling. Los motores de IA toman información de Threat Hunting, Threat Intelligence y también enriquecen ese ticket, ese evento, y más o menos por ahí se le va dando forma al asunto. Las notificaciones N, desde mensajes de Teams, WhatsApp, updates de tickets, hasta instanciar una máquina virtual en tiempo de ejecución para actuar como firewall y sustituir una ruta dentro del stack. Entonces estamos hablando de una solución, como yo les decía, es mucho más que un CIEM cuando hablamos de CSMA. El CIEM es el abuelito, el CIEM va a tener las reglas, las firmas, pero vos necesitas un SOAR, necesitas AI, tanto sea Gen AI y también Machine Learning. ¿Por qué yo digo Gen AI e AI? Porque AI en Cybersecurity se usa hace años en la detección. Gen AI ahora se está usando inclusive más en la respuesta, en lo que nosotros llamamos conversar con los datos. Me facilita el cambio de analistas de nivel 1 y nivel 2 en un SOC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo les doy una interfaz donde el lenguaje natural puede cuestionar, muéstrame todos los eventos de la última hora del cliente X con relación a ataques de denegación de servicio. Les trae toda la información. Antes tenían que colocar select, tal campo, en fin. Entonces el uso de Gen AI para la respuesta facilita. Ustedes tienen, por ejemplo, soluciones que lo usan bastante como Google, antes Chronicle, también se llamó Security Command Center, no me acuerdo, ahora se llama SecOps, que básicamente es lo mismo. O Azure Sentinel, que son soluciones cloud-based, no operadas por ellos. NTA, que es Network Traffic Analysis, o Network Traffic Detection and Response también. Threat Hunting, Threat Intelligence, UBA y UEBA, que es gestión del comportamiento, gestión de cómo se comporta una entidad o un usuario. Cloud Security Posture Management, o sea, cómo están los dispositivos en cloud, su salud, la parte de DFIR y obviamente la salud del sistema como un todo. Entonces, cuando tenemos todo eso, tenemos distintas pantallas que nos ayudan los analistas. ¿Cuál es la idea? Solo trabajan en el DFIR. El resto está 100% automatizado. Algún analista nivel 3, lógicamente, puede entrar en el XDR directamente. Técnicas de detección, y soy consciente del tiempo, por eso acelero. Tenemos, lógicamente, reglas y firmas. El CIEM, como les dije, el CIEM es el abuelito, siempre estuvo, va a seguir estando. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes eventos conocidos, tú ya sabes qué regla debes tener. Entonces, para amenazas conocidas, un CIEM es más que suficiente. Lógicamente, puede realizar correlación, etcétera, y ahora tiene algunas otras funciones, pero básicamente el CIEM es
para reglas para eventos conocidos. Luego tiene fuentes de inteligencia de amenazas. Y aquí hay distintas soluciones, desde 10, 20 fuentes de amenazas hasta más de 200 fuentes de inteligencia de amenazas, el llamado Threat Intelligence. Normalmente las fuentes de inteligencia son los centros de respuesta a incidentes globales o de los fabricantes y por ahí afuera. Anticipación de amenazas 24/7. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco al atacante, yo puedo tener un Threat Intel del atacante. Y luego yo tengo modelos de Machine Learning que se usan muchas veces en el Threat Hunting. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco ni la amenaza, ni conozco el atacante, yo no puedo tener una regla, ni voy a tener un paper o un conjunto de IOCs, como se dice normalmente, que son indicadores de compromiso, ya sean hashes, ya sean mails, ya sean IPs o URLs. Yo no voy a tener esa información porque yo no conozco la amenaza ni el atacante. Entonces necesito modelos de Machine Learning para detectar lo que se llama como weak signals, señales débiles de comprometimiento que pueden querer decir algo más. Sin esa parte de modelos de Machine Learning de Threat Hunting, lo demás pasa derecho. Entonces tenemos una solución que característicamente tiene que ser multivectorial, tiene que tomar cosas de distintas fuentes, pasarlas por distintos peines. Lógicamente están los algoritmos de Machine Learning. Ahí coloqué algunos, porque siempre hay alguien que le gusta, me pregunta, ¿cuáles son los algoritmos de Machine Learning? Yo de Machine Learning no sé absolutamente nada. Tengo gente mucho más inteligente que se dedica a eso. Pero bueno, me pasaron algunos nombres divertidos ahí. Y luego lo que sale del otro lado, salen modelos de Threat Hunting, salen modelos de Threat Intel, salen modelos de investigación para el Investigation Bench o el banco de investigaciones del DFIR, salen modelos de respuesta que se pueden automatizar a través de los playbooks y, muy importante, salen modelos de User Experience, o sea, para que el propio usuario, sea él el analista o el propio cliente que ingresa, pueda utilizar lenguaje natural para comunicarse con la plataforma y obtener datos de significancia para lo que esté haciendo en ese momento. Y para ir finalizando, ¿qué cosas nosotros podemos obtener o qué cosas hemos logrado detectar, si se quiere, a través de este tipo de soluciones? ¿Mm? Ataques de API son cada vez más comunes. Se dice muchas veces que el API es el nuevo perímetro, en algunos casos que el API es el nuevo eh, administrador porque todo va a través de él. Entonces aquí tenemos ejemplos prácticos, inclusive tenemos un paper bastante donde cada uno de estos detalles, ataques, estas detecciones se detallan con pantallas, con detalle, vaya la redundancia para entender cómo se hizo, pero en resumen eran APIs que estaban en la cloud, que fueron comprometidas y las propias tecnologías de seguridad nativa de esa nube, de ese Periscaler, no las consiguieron detectar. El atacante es una API segura para realizar actividades administrativas, lógicamente, movimentación lateral, etcétera, para llegar a ello, incluida la creación de instancias S2, copia de datos, entre otras. Bueno, esto lo conseguimos detectar a través de una plataforma con CSMA AI. Fuga de datos es uno de mis preferidos, un caso que me gustó mucho investigar hace mucho tiempo atrás. Básicamente eran fuentes no fueron detectados por DLP Web Gateway. ¿Por qué? Porque había microblogging. ¿Cuál es el concepto aquí? El atacante no es que agarraba la información y la exfiltraba toda junta a su GitHub o a lo que sea, sino que abría un archivo dentro del directorio target que estaba utilizando, que estaba atacando, y copiaba párrafos o a veces frases o a veces palabras y las exfiltraba a distintos blogs y luego del otro lado reconstruía esa exfiltración. Entonces era una cosa que el DLP lógicamente no estaba viendo fuga de archivos, no estaba viendo nada muy particular, pero bueno, fue posible detectarla. Movimentación lateral, un clásico. ¿Ah? Un sitio de desarrollo pasando de producción que no fue detectado por las herramientas que estaban localizadas dentro de la infraestructura. Inclusive muchos clientes lo que hacen es, porque una de las ideas cuando tenemos una estructura CSMA es no se tira nada a la basura. O sea, no hay que decirle a la empresa, ¿sabes qué? Aquel CM que compraste carísimo de la empresa tal, vamos a tirarlo.
no, pero yo ya tengo un montón de reglas, tengo un montón de conocimiento volcado sobre esa herramienta, no la quiero tirar, por lo menos no hasta terminar el contrato de esa licencia, digamos. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Ese CM termina siendo una fuente de información. No nos recordamos, yo tengo algunos clientes que el Sentinel de ellos reporta a la solución CSMA. Lo que eso evita es que el cliente desde el día uno tenga que estar reconfigurando todo su parque para redireccionar la información al CSMA directamente. Entonces le da tiempo para empezar eso y luego vamos migrando las reglas desde la solución CM del cliente para dentro del CSMA y los dispositivos también. Software malicioso. Bueno, esto había sido cómico. Tuvimos una red con 450.000 nodos que había sido limpiada por un equipo especializado de respuesta a incidente y aún así eh, había quedado en malware. Fraude phishing. Esto fue noticia hace poco, hubo una noticia similar. En ese caso fue por deepfaking, donde un CEO había transferido algunos millones porque estuvo en una reunión de Teams, una reunión virtual en la cual estaban todos sus conocidos CFO de otras regiones, pero en ese caso él era la única persona humana, si se quiere, los demás eran deepfakes. Entonces, las transacciones fraudulentas, aquel cómico WhatsApp que decían, che, soy el presidente global de la compañía, tú eres el presidente regional, transfiéreme tanto, ya son un poquito más sofisticadas, ¿no? Ya suceden un poquito más sofisticadas. Ataque a supply chain, el pan nuestro de cada día, cada vez más importante. Ustedes van más en un congreso, gente que trata con auditoría de sistemas. Supply chain attacks y auditoría a proveedores es un tópico en sí mismo, es muy importante. Y en este caso era captura de Log4j, que sigue apareciendo mucho, pero en aquel momento todavía no había firmas claras de cómo había que proceder. Bueno, hasta aquí llegamos con el contenido que quería presentarles. Creo que ando bastante bien de tiempo, o justo. Por lo tanto, quedo a disposición caso tengan alguna consulta. Voy a parar de compartir aquí, creo. Y les dejo mis datos caso quieran entrar en contacto a posteriori. Perfecto, Américo. Bueno, lo que te iba a pedir es que, ¿sabes que quedó congelada la Ah, imagen sí, de tu video? ahora estoy viendo. Sí, Déjame. hace unos minutos. Igual se escuchaba perfecto y lo mismo la presentación se veía bien también, por eso no quisimos interrumpirte. Por lo Lo menos que no sí, quedé con capaz la que si boca puedes abierta. probar de apagar y prender la cámara, a ver si ahí recuperamos Estoy tratando. video. Bien. Por lo menos no quedé con la boca abierta. Bueno, vamos. Sí, Dime. sí, sí, estaba bien, no había problema con eso. Bueno, tenemos una pregunta de Natalia y la pregunta es, ¿qué estrategia recomienda para promover la implementación de CSMA en una infraestructura crítica? Y bueno, ¿y por dónde empezar? Es la pregunta del millón. Empecemos por lo básico. Lo primero es, cuando implementamos un CSMA, lo primero que tenemos que tener es tener en claro qué es lo que ya tenemos en casa. Un CSMA no es nada más que la conjunción de distintas herramientas que en muchos casos ya pueden tener. Por ejemplo, seguramente ya tienen un CIEM, ya tienen algunas cuantas tecnologías que en Uruguay también es bastante común la adquisición por parte de las organizaciones de la tecnología en forma propietaria, con lo cual luego tirarla es bastante complejo. Entonces, buscar nuevas tecnologías adyacentes que se puedan integrar a esa tecnología preexistente y que puedan reutilizarse las informaciones. Un CSMA, si nosotros tomamos un CIEM, y no quiero hablar de fabricantes, siempre se me va la lengua, pero si tomamos un CIEM cualquiera de mercado y nos falta esta parte que hace la orquestación. Bueno, existen soluciones específicas de orquestación que se pueden integrar. Me falta esta parte que hace Cloud Security Posture Management y por ahí afuera. Entonces, buscar cuál es el conjunto de soluciones. Dentro de una infraestructura crítica posiblemente ya tengan soluciones de tipo, ahí se me va, pero claro, Tinosomi, etcétera, que en gran medida pueden actuar como sensores, si se quiere, para colectar las informaciones y mandarlas a los SMAs. La mayoría de las soluciones XDR existentes ya tienen conectores, ya tienen plugins, ya conversan bien con soluciones de gestión de OT, inclusive que usen protocolos distintos como Modibus, etcétera. Entonces, yo empezaría por saber qué es lo que tengo en casa. Es difícil que un board me apruebe gastos excesivos en tiempos de vacas flacas. Entonces, lo primero es saber qué tengo en casa y buscar una estrategia que sea
lo menos cara posible. Lo que más se hace, por ejemplo, en Brasil, la mayoría se terceriza. Entonces se terceriza mucho y se claudifica mucho. Perfecto, Américo, muchas gracias. Bueno, después llegan felicitaciones, Cristina Ledesma te dice, bueno, excelente ponencia, Américo, felicitaciones. Natalia, bueno, te agradece la respuesta, así que quedó respondida. Bien, no sé si llegará alguna otra pregunta. Esperamos unos segunditos. Y si no, de nuestra parte, bueno, agradecerte esta clara ponencia, y bueno, y compartirlo con todos nosotros en este SIGRAS, Américo. Muy bien, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan un buen día y un buen evento. Gracias.